Hola amigos, bueno pues vamos a seguir con el estudio del misterio de Belisela Vilca. Vamos en la página 56. Voy a dar lectura, voy a empezar la lectura y luego ya saben mi proceder: lectura, comentario, lectura, comentarios. En los tiempos que no se celebraba el ritual del fuego frío, los hierofantes tartesios permitían a los peregrinos llegar hasta el claro bosque sagrado y contemplar a la celosa efigie de Pirena. Allí podrían depositar sus ofrendas y reflexionar si estaban dispuestos a afrontar la muerte de la prueba del fuego frío, o si preferían regresar a la ilusoria realidad de sus vidas comunes. Lo que nos quiere decir en este primer párrafo es que se suponía que los que asistían a los cultos de la diosa Pirena estaban dispuestos a ser elegidos para presentarse delante de la diosa. Pero antes de presentarse delante de la diosa, había una serie de requisitos que los elegidos o los iniciados que querían ser elegidos tendrían que cumplir. Los hierofantes eran los que les proporcionaban las instrucciones. Los hierofantes eran los sacerdotes que oficiaban el culto. Ellos presidían la celebración de los misterios sagrados. Entonces, así era. Del que iba a un culto de la diosa Pirena, a veces iban muchísimos hombres. Entonces de ellos, pues unos se preparaban, pero al estar ahí era tan terrible, tan temeroso lo que ellos sentían ahí, que a veces se arrepentían y nada más estaban como espectadores. Por eso eh, aquí lo que acabamos de leer dice que cuando no había cultos, porque el culto a la diosa del fuego frío era anual, y entonces en ese tiempo, todos esos meses, podrían ir los peregrinos o los que desearan, los varones que desearan ir a visitar el templo. O no era templo, más bien era en el bosque sagrado. Era un sitio muy especial, el bosque sagrado. Entonces, pues muchos hombres de muchos pueblos iban constantemente entre el año, antes de que fuera el culto, para, para orientarse, o para que los orientaran, o eran los hierofantes, o sea, los sacerdotes, cuando llegaban los hombres a visitar el bosque, el templo, la presencia el rostro de la diosa, les comunicaban o los orientaban. Y ellos se quedaban, y los hierofantes lo que les aconsejaban, que se tomaran un tiempo ahí observando el rostro de la diosa, y meditando en sus corazones si estaban dispuestos a, a presenciar el ritual y ser parte y ser elegidos. Entonces, pero ya les decía la prueba, ¿verdad? La prueba que tenían que pasar. Dice que ellos les hablaban muy claramente que iban a afrontar
la muerte. No quería decir que se iban a morir, pero les podrían enfrentar la muerte. Entonces, ahí les explicaban muy bien todo para que cuando fueran entre el año a visitar el bosque sagrado, meditaran las veces que quisieran. Yo me imagino pues que se tardaban muchísimo tiempo. Ya ves que los viajes antes pues eran a pie o en caballo o en carretas, y llegaban los hombres y meditaban y ya les decían daban las instrucciones, la preparación espiritual que tenían que tener durante ese tiempo para cuando llegara el ritual. Bueno, prosigo con la lectura. En esos momentos, la diosa no podía dañarlos, porque sus ojos, o sea, en ese momento que se presentaban los peregrinos, los que iban entre el año, perdón, entre el año y que no había culto, entonces, aquí nos dice los escritos de Belicela Vilca, que en esos momentos la diosa no podía dañarlos, porque sus ojos estaban cerrados y a nadie ponía comunicar su señal de muerte. Ellos, como quiera, quedaban helados de espanto. Nomás de ver, se quedaban helados de espanto frente al rostro antiguo revelado, y no eran menos los que huían al punto o morían allí mismo de terror. Muchos les tomaba un terror espantoso que a veces se morían, se impresionaban tanto que ahí mismo se morían. Es impresionante esto. El menhir, si se acuerdan que el menhir es la roca de 5 metros, color verde aceitunado, alto, que la familia de los lidios y de los lidios, ellos lo pulieron ahí el rostro de la diosa, para que ellos necesitaban algo físico para poder hacer el culto. Entonces los señores los señores de Tarsis pues aprobaron y pues duraron años, como les dije en el video pasado, duraron años para edificar el rostro de la diosa, ¿sí? Pero lo hicieron tan perfecto, de acuerdo a una imagen que se les presentó de la diosa no sé si a los señores de Tarsis, no estoy segura, parece que a los señores de Tarsis y a los señores y a los lidios. Entonces sobre eso hicieron el rostro, lo esculpieron y luego lo tallaron y quedó perfecto, de tal manera que parecía que estaba ahí la diosa presente. Por eso era el espanto que algunos, no muchos, pero algunos les impactaba demasiado, que les daba un espanto, un terror muy tremendo que les provocaba la muerte. Ok, entonces dice, el menhir, como les expliqué que era el menhir, ¿verdad? Donde esculpieron el rostro de la diosa, que era una roca inmensamente pesada y larga de color verde aceituna, fue colocada en el bosque sagrado por los dioses. Está hablando del menhir, de la roca esa grande. Antes, ¿quién la puso ahí? ¿Sí? Dice, fue colocada en el bosque sagrado por los dioses atlantes. Y ahí fue tallado el rostro de la diosa Pirena, de tal manera que los peregrinos sabían que era obra de los dioses, pues sabían que una pieza de esa índole, como el menhir, era imposible trasladarse por su peso y altura a ese lugar. Los tartesios se cuidaban siempre de informar sobre el origen de la inquietante escultura.
Las personas que iban y visitaban, iban a los cultos o que iban entre los meses que no había culto a observar y a ver y a meditar, se quedaban espantados por el rostro de la diosa. Pero no el rostro de la diosa, del menhir, de la roca que pusieron los atlantes ahí vuelvo a repetir, esculpieron el rostro de la diosa. La gente creía, la gente creía que era una roca, pero estaba esculpida. Ellos creían que cómo era posible que ahí estuviera ese rostro con ese tamaño, con ese peso, cómo le hicieron para hacer llegar ese rostro. Los tartesios no informaban a toda la gente, pues iba demasiada gente a ese lugar y no iban a estarles diciendo a todos o a cada uno cómo es que apareció el rostro de la diosa. Ellos se reservaban en lo secreto, ¿sí? Para no despertar cosas o murmullos o comentarios. Y luego dice, la piedra inerte era la representación de la imagen viva de la diosa, Pirena. Y Pirena se manifestaba en el rostro y el rostro participaba de ella. Ese rostro que ellos esculpieron, que era el de la diosa, claro que era de roca, ¿verdad? Era una piedra muy fuerte. Ese rostro estaba inerte, o sea, obvio, no movía, no hacía nada, no estaba el rostro. Y con eso tenían para que les diera un terror tremendo a la gente. Cuando dice, ahorita lo que acabo de leer, cuando la diosa, cuando era el tiempo del culto, del ritual, más del ritual de cada año, el rostro de la diosa participaba. O sea, venía la diosa y participaba en el rostro. Y el rostro participaba de ella. La misma piedra absorbía, yo creo que la esencia, pues me imagino la esencia de la diosa cuando ya sabía ella que iba a ver el ritual que ya había iniciados esperando o elegidos esperando hacer el ritual con ella. Entonces ahí se manifestaba, pero era cada año, ¿sí? Dice, y era aquel rostro, y era, y era aquel rostro hierático. Hierático quiere decir perteneciente o relativo a las cosas sagradas, a los sacerdotes de la antigüedad. Hierofante de Eleusis en Grecia, que precedía la celebración de los misterios sagrados. Sí, por eso le dice que Pirena se manifestaba y era aquel rostro erático, que era sagrado ese rostro, porque estaba reservado solamente para los rituales de cada año. Ok, dice, lo que quitaba dice, el rostro herético es lo que quitaba el aliento. Si alguien hubiese conseguido con un poderoso acto de abstracción separar la cara de la cabeza de la diosa, la habría encontrado facciones bellas. O sea que la gente pues nomás fijaba su rostro en la cabellera de la diosa, porque ahorita vamos a saber, pero prácticamente las serpientes que ella traía en la cabeza cubrían con sus movimientos el rostro. Entonces les daba tanto pavor que ninguno, eh, o sea, que si pudieran haberse detenido un poco para observar el rostro de la diosa, esta diosa era hermosa de su rostro, pero ellos se fijaban más, pues obvio, ¿verdad?, en las serpientes.
Entonces ellos, si tuvieran, dice, si hubieran conseguido un poderoso acto de abstracción, separarían la cara de la cabeza de la diosa y la habían encontrado, le hubieran encontrado facciones bellas por la forma de los rasgos, era indudablemente la pertenencia a la raza blanca. Describe Belisela Vilca. Belisela Vilca describe los rasgos de su rostro. Dice que describe una sonrisa en ella, apenas esbozada, en un gesto inconfundible de una sonrisa en ella, apenas dice inconfundiblemente, dice de cósmica, una risa cósmica, irónica. Regularmente la atención era absorbida de entrada por el cabello de la diosa, que aquel aspecto aterrador era el que causaba el pánico de los visitantes. Pero ¿qué había en su cabello? Serpientes. Serpientes. No eran... Había entre su cabello, no que nada más tuviera serpientes, había entre los mechones, entre el cabello de ella, había serpientes. Su cabellera se componía de 18 serpientes. Todo lo que se menciona para el ritual y todo lo que hay en el ritual, todo tiene un propósito. Si no está ahí nomás por eh, ¿cómo se dice? Nada más para que se vea bonito o para que se vea terrorífico o porque lo pusieron, todo tenía, por alguna razón, estaba algo ahí en el rostro o las cosas que habían para el ritual. Bueno, entonces dice, su cabellera se componía de 18 serpientes de piedra. Las serpientes eran de piedra. 8, ¿por qué? Dice, ¿por qué 18 piezas? Pues aquí nos describe Belisela Vilca por qué 18. Primero dice 8 de distinta longitud, caían a ambos lados de la cara, y otras 2 mucho más pequeñas se erizaban sobre la frente. Cada par de las 8 serpientes estaban a la misma altura de los ojos, 2 a la altura de la nariz, 2 a la de la boca, a la misma altura de los ojos, y 2 a las del mentón, emergiendo de un nivel anterior de un nivel anterior de cabello, y los restantes 8 ofidios, se está refiriendo a las serpientes ofidios, 8 ofidios volvían y situaban sus cabezas entre las anteriores, y cada serpiente, fíjense lo que dice aquí, cada serpiente al separarse de las restantes guedejas formaba en el aire con su cuerpo 2 curvas contrapuestas, como una S. Se le permitía, con eso era una señal, que se le permitía comunicar el siguiente movimiento. Cuando hacían eso las serpientes, cuando se encontraban esas 2 y se encurvaban como una S, era una señal y era una señal de ataque mortal, dice aquí. Las 18 serpientes se mostraban agresivas. Emergían con fuerza el arco de las 18 cabezas de las serpientes, vueltas hacia adelante, acompañando con sus ojos la mirada sin ojos de la diosa. La diosa no tenía ojos. Y todas las cabezas tenían las fauces
horriblemente abierta. O sea que abrían la fauce quiere decir, cuando abren la boca, pues es toda la cara. Abrían las fauces horriblemente abiertas, exponiendo los mortales colmillos y las abismales gargantas. Aquella impresionante aparición de la diosa aterrorizaba a los fieles adoradores. Esto tenía un significado esotérico que solo los hierofantes y los iniciados conocían. Las 18 serpientes representaban, fíjense bien, las 18 serpientes representaban las letras del alfabeto tartesio, el que pretendían haber recibido de la diosa. Dicen que algunos de los iniciados podían escuchar a las serpientes de la diosa recitar el alfabeto sagrado. Es que el alfabeto, me detengo un poco aquí, el alfabeto sagrado eran puras letras y cada letra traía sus consonantes. Por ejemplo, las runas que hoy tenemos nosotros ahora, que conocemos, la primera letra es feo. No, la letra feo es la consonante, pero vienen dos vocales, feo, eu. Entonces, dice aquí que los iniciados escuchaban recitar a las serpientes de la diosa, recitar el alfabeto. Imagínate, feu. Luego venía la siguiente runa. Vamos a decir, la siguiente runa que se llama, vamos a decir, Urus. Urus. Las recitaban, pero dice aquí, recitaban el alfabeto. No me imagino yo, pues haber sido muy escalofriante de escuchar que una serpiente, ¿verdad? O como eran 18, y yo creo que cada una de ellas, no sé si sería en orden alfabético o sería en el orden en que están las runas, en el orden que nosotros las conocemos, y cada una estarlas pronunciando, ha de haber sido algo extraordinario escuchar recitar el alfabeto, le decían ellos sagrado, pues sigue siendo sagrado. Entonces las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 runas. Mira, aquí está diciendo a las 18 runas de Nabután. No sé si ustedes ya conozcan cómo es que Nabután obtuvo las runas. En otra ocasión les voy a comentar cómo es que llegaron las runas aquí a la tierra, y que con ellas podía comprender el signo del origen, y con la serpiente. Si uno comprende las runas, esto es algo muy espiritual. Una vez que tú ya estés estudiando el libro de Belisela Vilca, que fue escrita por Luis Felipe Moyano, ya vas a entender, porque hay que entender cuando empezamos a entender las runas, entendemos el signo del origen, y cuando entendemos el signo del origen, entendemos a la serpiente, porque la serpiente hizo lo que hizo, de lo que nos han contado, que nos cuentan entre sí y no, disfrazan la verdad en una mentira. Bueno, entonces dice, signo del origen, y con a la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. El símbolo de la serpiente es el máximo conocimiento, es el máximo símbolo del conocimiento humano. Al instituir la reforma del fuego frío, los señores de Tarsis habían recibido la palabra de la diosa que la casa de Tarsis
que la casa de Tarsis, descendientes de los atlantes blancos, no se extinguiría, mientras al menos uno de sus miembros no recuperase la sabiduría perdida. Acuérdense que los señores de Tarsis y toda la casa de Tarsis perdieron la sabiduría porque se fueron al pacto cultural. Pero dice que la familia de Tarsis, mientras haya alguno de ellos, ¿sí?, que recupere la sabiduría perdida, entonces pues por eso estamos aquí, por eso hay muchas personas que ya estamos despertando y ya nos consideramos parte de la casa de Tarsis. Dice, y para que su palabra se cumpliese, menos que nunca deberían desprenderse de la espada sabia. O sea, les recomendaban los dioses atlantes a la casa de Tarsis que nunca se separaran de la espada sabia, que es lo único que tenían ellos. Ese momento aún no había llegado y ningún descendiente de la casa de Tarsis comprendía el significado profundo de esa verdad esotérica que revelaba la cabeza de piedra de Pirena. La cabeza de piedra de Pirena revelaba muchas cosas a la casa de Tarsis, pero creo que todavía algunos no la comprendían. Las 18 serpientes representan las letras del alfabeto tartesio. Las 2 serpientes más pequeñas correspondían a las 2 letras introducidas por los lidios y su pronunciación se mantenían en secreto, al igual que el nombre de la diosa Luna, formada por las 3 vocales de los liberos. En este caso, las 2 vocales permitían conocer el nombre de la diosa Pirena. Se daba a sí misma cuando se manifestaba como fuego frío en el corazón del hombre, es decir, yo soy. La diosa Pirena, o la diosa del fuego frío, cuando tenían los iniciados o los escogidos, cuando tenían el ritual, y los que sobrevivían, los que lograban resistir, ella misma les decía yo soy, algo así como eu o ei. Los tartesos tenían el ritual de fuego todos los años de los solsticios de invierno. Se hacía en invierno el ritual. El solsticio, bueno, yo busqué en el diccionario, dice que el solsticio de invierno representa el renacimiento de la luz tras la noche más larga, simbolizando la introspección, el cierre de ciclos y la renovación interior. Y esto sucede regularmente el 21 de diciembre. ¿Sí? Precioso el 21 de diciembre, que en ese día, bueno, vamos a seguir leyendo para poder saber que ahí eran los días del ritual. No eran muchos los elegidos que finalmente se atreverían a desafiar a la diosa del fuego frío. El menhir estaba alineado hacia el oeste del manzano de Tarsis, de tal modo que la diosa Luna aparecería invariablemente detrás del árbol y transitaría. Bueno, me detengo aquí. Ese día es la noche más larga del año, porque la luna está desde muy temprano y se va hasta tardísimos. Toda la noche hay una luz que parece que alumbra todo, parece de día. Sí, es cuando la luna está más fuerte con sus rayos sobre la tierra. Bueno, presigo. Dice que la diosa Luna aparecía invariablemente detrás del árbol y transitaba por el cielo hasta alcanzar el sitio desde donde recién iluminara a pleno el rostro de la diosa que mira hacia el oeste. Desde el anochecer, con las miradas dirigidas hacia el este,
los elegidos se hallaban sentados en el claro, observando el rostro de la diosa y más atrás el manzano de Tarsis. O sea, desde el lugar donde estaban todos, todos los iniciados y todos los que iban a ser los escogidos, todos estaban enfrente de la roca donde estaba la cabeza de la diosa. Y de ahí ellos estaban en un semicircular y la luna los alumbraba a todos. Y ellos podían ver el rostro de la diosa, podían ver el manzano. Dice aquí, podían hacer el oeste desde anochecer, con mirada hacia el oeste. Los elegidos se hallaban sentados observando el rostro de la diosa y más atrás el manzano de Tarsis. Podían ver el árbol de Tarsis también. Bueno, seguimos. Cuando el rostro más brillante de la diosa luna se posaba sobre el bosque sagrado, los elegidos se mantenían en silencio con las piernas cruzadas y expresando con las manos el mudra. El mudra es como una oración, ¿sí? Dice el mudra del fuego frío. En ese momento solo se les permitía hojas de sauce. Por lo demás, debían permanecer en rigurosa quietud. Mudra del fuego es aquí lo tengo, la descripción de mudra. Mudra del fuego es un gesto es un gesto manual de yoga que aumenta el calor corporal, potencial, el metabolismo y estimula el elemento fuego. O sea que ellos ya se estaban preparando con esa mudra, ¿verdad? Que es un movimiento de yoga, y ya se estaban preparando. Dice, había una tensión dramática, crecía instante tras instante, que parecía que el terror de los elegidos se expandía al medio ambiente y se tornaba respirable. No solo se respiraba el terror, sino que se percibía epidérmicamente, como si una presencia pavorosa hubiese brotado de los rayos de la luna y los oprimiese a todos con un brazo helado y sobrecogedor. Se llegaba a ese clímax al comenzar el ritual. Entonces, un hierofante, o sea, uno de los sacerdotes, se dirigía a la parte trasera de la cabeza de la piedra y ascendía por una pequeña escalera que estaba tallada en la roca del menhir y se internaba en su interior. La escalera, que contaba con 18 escalones y culminaba en una plataforma circular, permitía acceder a una plataforma troncocónica. Había arriba un recinto de 2,5 metros de altura, excavado exactamente atrás de la cara, con luz muy tenue desde el piso por la lámpara perenne. Esa luz era mínima porque el hierofante se aprestaba a realizar una operación clave del ritual, efectuar la de los ojos de la diosa. El hierofante tenía que desplazar 2 piedras que permanecían perfectamente ensambladas en la cara y causaban la ilusión de que unos pétreos párpados cubrían el bulbo de sus ojos. Esas pesadas piedras requerían la fuerza de 2 hombres para colocarlas en su lugar, pero una vez allí bastaba con quitar una traba y se deslizaba por sí misma sobre una guía
sobre una guía rampa que atravesaba todo el recinto interior. Los elegidos, con la mirada fija y el corazón ansioso, aguardando su manifestación, la llamada personal que abre las puertas de la prueba del fuego frío. Desde lo alto, la diosa Loa derramaba torrentes de luz plateada sobre aquel cuadro. De pronto, de pronto, espérenme, del bosque cercano, un grupo de bellísimas bailarinas se interpone entre los elegidos y la diosa Pirene. Traen el cuerpo desnudo y solo llevaban objetos ornamentales, pulseras y anillos en manos y pies, collares y cintos de colores, aros de largo colgantes, cintas y apretados en la frente, que dejan caer libremente el largo cabello. Vienen brincando al ritmo de la siringa, sonido de flautas de doble tubo para danzas frenéticas. Previamente practicaban la libación ritual, un néctar afrodisíaco. Por eso sus ojos están brillantes de deseos y sus gestos son insinuantes y lascivos. Las caderas y los vientres se mueven, son insinuantes, las caderas y vistos cada instante en 1000 posiciones sin cesar, y pueden ser vistos a cada instante en 1000 posiciones diferentes. Toda la danza es una irresistible invitación a los placeres del amor carnal. El erotismo desplegado por las bailarinas tenía por objeto excitar sexualmente a los elegidos. Dice, a los elegidos, encender en ellos el fuego caliente de la pasión animal. O sea, el propósito de las bailarinas era tentar a los elegidos provocarlos, porque si ellas provocaban a los elegidos, a los que estaban listos para ser iniciados para el ritual, es cuando apareciera la diosa Pirena, ellos caerían en la tentación, ¿sí? de, como dice aquí, encender el fuego caliente de la pasión animal. Y si ellos, se supone que ellos se habían preparado para no caer en eso, pero era tan irresistible que si alguno caía con las bailarinas, con las mujeres que les estaban provocando, no les decían nada, podrían hacerlo, pero luego los iban a matar. Ese era el problema. Pero como había un ambiente ahí, cuando ellas entró de repente, cuando ellas llevaban ese deseo lascivioso, contaminaron a los hombres. Y pues si alguno caía, pues con ellas disfrutaba, lo dejaban, pero se moría. Dice que en los rituales antiguos ocultos de fuego, esto terminaría en otros rituales del fuego, porque había otras cultos paganos o diferentes cultos de los señores de Tarsis. Esos cultos eran diferentes. En otros cultos sí hacían orgías, sí se valía ahí con ellos. Pero la reforma del fuego frío de los señores de Tarsis había cambiado las cosas, y ahora se prohibía el ayuntamiento ritual y se exigía en cambio que los elegidos experimentasen el fuego caliente en el corazón. Lo voy a repetir, dice, se prohibía el ayuntamiento ritual y se exigía en cambio que los elegidos experimentasen
el fuego caliente en el corazón. Si algún elegido carecía de fuerzas para rechazar el convite de las danzarinas, podría unirse a ellas y gozar de un deleite jamás imaginario. Mas eso no lo salvaría de la muerte, pues luego sería asesinado en castigo por su debilidad. O sea que estaba fuerte las pruebas. Era requisito que el elegido permaneciese inmutable hasta la conclusión de la danza. O sea, que no se moviera. Por eso es que muchos se concentraban en ver el rostro de la diosa para no caer en la tentación. Pero la danza, la música, la lascivia de ellas, de tentarlos, pues algunos cayeron, ¿verdad? Entonces, dice, era requisito que el elegido permaneciese inmutable hasta la conclusión de la danza, manteniendo la vista fija en el rostro de la diosa, mientras que la música iba en aumento entre flautas, tambores y movimientos cadenciosos de las bailarinas, y tras ellas la sonrisa de la diosa parece más irónica que nunca. Los elegidos no podían evitar percibir a las bailoteantes bellezas femeninas que los embriagaban a un cálido y sofocante abismo. Fíjate hasta dónde los provocaban, cayeron en un abismo. Entonces los hierofantes dan una señal de que cese la música. Bruscamente las bailarinas se retiran con rapidez y los ojos de la diosa se abren para mirar a sus elegidos, como un latigazo, un estremecimiento de horror conmueve a los elegidos. Los párpados han desaparecido y la diosa los contempla desde las cuencas vacías con forma de hojas de manzano de sus ojos. Ha comenzado la prueba del fuego frío. Entonces, un hierofante con voz estruendosa recita la fórmula del ritual. La fórmula del ritual se tenía que decir antes de continuar con el ritual. Era necesario hacer esta declaración o esa estruendosa fórmula del ritual, ¿sí? Y el hierofante con voz muy fuerte se paraba y decía el ritual. Oh Pirena, diosa de la muerte sonriente, tú que tienes la morada más allá de las estrellas, acércate a la tierra de los elegidos, porque por ti claman. Oh Pirena, tú que antes amabas con el calor del fuego a los elegidos y después los matabas, recuerda la promesa. Asesina a los primeros con el fuego frío, para amarlos luego en tu morada, oh Pirena. Haz que muera en nosotros la vida cálida. Haz conocer a Calibur la muerte fría de tu mirada. Y haznos vivir en la muerte tu vida helada. Oh Pirena, tú que una vez nos concediste la semilla del cereal para sembrar en el surco de la familia, mata a esa vida creada y deposita en el corazón del elegido la gélida semilla de la piedra que habla. Oh Pirena, diosa blanca, muéstranos la verdad desnuda por Calibur en tu mirada, y ya no seremos hombres sino dioses de corazón de piedra congelada. Calibur, tus elegidos te claman. Calibur, tus elegidos te aman. Calibur, muerte que libera. Calibur, Sevilla de piedra. Calibur, verdad desnuda, recordada. Recitación era parte del ritual y tenía que hacerlo porque era un llamamiento a la diosa para que empezara a efectuar el ritual. Este ritual habla de que el ser humano se mueve por pasiones cálidas,
se mueve por emociones. Más bien lo que congelaba para mi pensar se tiene que congelar la mente, porque el corazón, muchas veces decimos, amamos con el corazón, pero el corazón es traicionero, los pensamientos son traicioneros, y eso es lo que la diosa venía a hacer, ¿sí? A matar eso para que podamos tener el corazón frío, para poder vivir no apegados a esta ilusión, a este mundo de materia. Nos quiere liberar, y todo aquel iniciado y todo aquel elegido que resistiera esto, probablemente todos morían, pero no todos se levantaban. Muchos se levantaban, pero algunos quedaban muertos porque no soportaron. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que sea de gran material para la vida espiritual. Si alguno llegó hasta el final de este video, escúchelo con calma, medite en su corazón y haga de cuenta que va al bosque sagrado, y ahí puede meditar y decir: estoy dispuesto a morir. Porque al morir a tus deseos cálidos que nos ofrece este mundo, y empiezas a tener un corazón frío, vas a resistir y vas a triunfar. ¿Sí? Dale like y suscríbete a mi canal. Hasta luego.